Hola, estamos aquí retomando nuestros videos, nuestras clases virtuales por este medio. Sabemos que estamos perdiendo un poco la interacción que nos permitía los encuentros virtuales a través de otros tipos de aplicaciones, pero creemos que esto es mejor tanto porque les permite tener recursos ustedes disponibles, eh, como son los materiales, la bibliografía, los mapas, el conjunto de elementos que les hemos brindado desde el inicio de las clases para seguir la cotidianidad de las temáticas que venimos trabajando, a los cuales se le suma ahora la posibilidad de estos videos, ¿no? Que los tengan en forma permanente en el canal de YouTube de la cátedra. Este video particular se complementa con el que está haciendo Agustín Ibarra, ¿sí? Que se dedica más a los elementos estructurales de la historia de China. Y en este caso me toca trabajar sobre el pensamiento, la religiosidad y las formas de pensarse China a sí misma, ¿sí? Bueno, esta primera parte vamos a hablar sobre China, cómo se piensa a sí misma como civilización y cómo lo podemos pensar a China como un sistema que integra diferentes elementos que van a perdurar en el tiempo. Y vamos a pasar a describirlo. China como sistema, ¿no? Aunque hoy China es un Estado-nación, tenemos que comprenderla como a lo largo de su historia, su extensa historia, como algo que supera a los Estados-nación modernos, ¿sí? Tenemos que concebirla como una civilización autosuficiente y que se autoperpetúa. Si la comparamos con Europa, ¿sí? No solo por su dimensión geográfica, sino como una idea, podemos comprenderla más como una Europa cristiana, como la cristiandad europea, más que como un conjunto de estados-nación, ¿sí? Esta es una idea de Feinberg que desarrolla que nos permite comprender la idea de vastedad que implica China, ¿no? Una vastedad autónoma, ¿sí? Que es un sistema de gobierno que gobernó a muchos y por muy largo tiempo. Y esto implica que, siguiendo aquí a Noblejas en su prólogo, China la debemos pensar como un conjunto de elementos que necesariamente están interrelacionados. Este autor pone como ejemplo la política del hijo único, ¿no? La política del hijo único se implementa a partir de la muerte de Mao y las reformas económicas, luego de un aumento considerable de la población que las políticas maoístas nunca tendieron a controlar, sino comprendieron que la población era un elemento, y es una forma de pensar a China, un elemento de su riqueza, de su energía vital, de su grandeza en definitiva y de la posibilidad de hacer frente a sus enemigos, un elemento central y por tanto un arma era su misma población, nunca le rindió frenos. Cuando cambió la forma de concebir la economía y el gobierno de la sociedad, con las reformas de Deng Xiaoping, cambió la necesidad de entender a la población como un recurso. En este sentido, la política de un hijo único va a afectar los demás elementos de un sistema, ¿sí? Tocas un elemento, si lo comprendes como un conjunto de engranajes, este cambio central va a provocar el inicio de los femicidios, ¿no? La preferencia de que este hijo único sea un hijo varón por encima de las hijas mujeres, porque las hijas mujeres lo que termina provocando es que se van de las casas y por tanto dejan solos y sin recursos a sus padres, ¿sí? Y esto está relacionado con que China como un elemento central cultural es el culto a los ancestros y la piedad filial, que esto implica una obediencia de los hijos a los padres y una necesidad de los hijos a los padres de proveerlos, ¿no? En su vejez de los elementos indispensables para la vida, pero las mujeres se van de sus casas de los padres a las casas de los suegros, o sea, de los padres del marido, y por tanto la piedad filial se traslada a la casa de los suegros, eh, y a la vez
este elemento de los feminicidios tiene que ver con que la preferencia de un hijo varón por una hija mujer también está relacionado con la lógica y el código confuciano, ¿no? Que entiende también en un lugar jerárquico por encima, patriarcal, del hombre sobre la mujer. China se piensa a sí misma no solo por sus dimensiones, que son prácticamente las dimensiones de un continente o un subcontinente, podemos comprender ese enorme espacio que a la vez se piensa como autosuficiente, como una unidad. China siempre se pensó a sí misma como una unidad, ¿sí? En todo ese vasto territorio. Eh, Se piensa una unidad porque tiene una forma de vida y un sistema de gobierno enraizado a través de siglos. Esta lógica de continuidad, ¿sí? Está dado también por el elemento geográfico de esta llanura central china, por sus dos grandes ríos que la recorren, y esta antigüedad china va a construir una homogeneidad cultural que va a contrastar con la multiplicidad y diversidad de pueblos, estados y culturas que surgen coetáneamente a la cultura china. Pongamos, por ejemplo, las culturas del creciente fértil o la Mesopotamia, con su vasta cantidad de estados, ciudades-estados, territorios dominados por pequeños imperios y pequeños reinos. En cambio, en China, desde la antigüedad, va a contrastar en este sentido de unidad, ¿sí? Porque también hay un elemento geográfico. A China le recorren dos grandes ríos por entero, ¿sí? No está, y no está rodeada por un conjunto de mares como puede ser el Mediterráneo Oriental o el Mar Rojo, el Mar Arábigo, sino que hay una continuidad hídrica tanto a través de los ríos como a través de los mares. China a la vez se piensa como una unidad en un vasto entorno poblado por bárbaros o súbditos. ¿Sí? Hemos hablado ya de los bárbaros en el sentido de cómo pensaban las sociedades nómades no sedentarias. Siguiendo a Wolf, como vimos, y su idea de civilización y órbitas civilizatorias, vemos como China influyó tanto en el sistema administrativo como en la forma de escrituras, de las vestimentas, las normativas, desde Japón hasta Indochina, pasando por las Coreas, eh, a un vasto territorio y obviamente a las culturas nómades también. Pero a la vez China recibió, recibió y adoptó, ¿sí?, otras formas de creencias, otras formas culturales, otras formas científicas, otras formas de pensamientos, como por ejemplo el budismo, que va a llegar a China en el siglo VI ya de nuestra era. Eh, o como la poesía, también formas que va a ir recibiendo de otras culturas. China también tiene un sentido de fuerza unificadora en la sensación de permanencia histórica, ¿sí? En esta relación entre tradición y pasado propio, común, y esto es lo que va a construir una memoria que le va a dar también este carácter de unidad. Memoria que a la vez va a ser adoptada por pueblos que no tienen su origen Han, su origen esencialmente chino, como pueden ser los manchúes, ¿sí? Los manchúes van a concebirse también como parte de este pueblo chino, en conjunto, ¿no? Una unidad en la diversidad también va a ser China, no sin imposiciones como las que están llevando a cabo sobre la población uigur musulmana. Pero esta idea de unificadora también la proyecta al futuro. La relación presente, pasado y futuro está relacionada con esta idea también de que China posee grandes fuerzas aglutinadoras, ¿sí?, a pesar de su diversidad étnica, su diversidad cultural, que tienen que ver con la fuerza de la ley, la fuerza de la educación y la fuerza también, como acabamos de decir, de un destino común.
Pensemos ahora o cómo se ve China a sí misma en relación a su entorno inmediato, o sea, la naturaleza. La agricultura intensiva, sobre todo arrocera en el valle del Yangtze o en el sur, donde todavía se trabaja manualmente, donde se absorbe una cantidad muy grande de fuerza de trabajo humana volcada literalmente sobre la tierra, sobre los arrozales, los músculos como elemento central del trabajo y del desarrollo en China, ¿sí? Nos habla de una dependencia recíproca entre población y el uso intensivo del suelo, el uso intensivo del principal recurso natural que es la tierra, la agricultura. A pesar de que China tiene una extensa costa marítima, China siempre se pensó, salvo por un breve periodo en la dinastía Ming, que vamos a ver con los viajes de Zheng He, siempre se pensó como en términos fisiócratas, en términos donde la riqueza era la riqueza agrícola, ¿sí? Y por tanto, la idea del trabajo intensivo, ¿sí? Que con la gran disposición que tiene China también de capital humano, ¿sí? Y eso va a estar reflejado en el pensamiento, como vamos a ver, en relación con el taoísmo, pero también va a estar reflejado en el pensamiento a través de una forma cultural muy diferente a la occidental, que es antropocéntrica y antropomórfica, donde la figura humana está en el centro de la representación artística, por ejemplo, con un arte chino donde el humano se empequeñece, se ve inferiorizado con respecto al predominio de la naturaleza. Y esto nos hace pensar donde justamente el espíritu de la naturaleza va a tener un lugar central en la religiosidad china, donde a la vez lo colectivo en China, ¿sí?, es preponderante y domina sobre lo individual y obviamente sobre lo individualista. ¿Esto quiere decir que no haya individualismo en China? No, hay como seres humanos existen. Sino hay una absorción del individuo tanto en la naturaleza como en lo colectivo social. Y esto también hace un rasgo característico de la cultura del Asia Oriental y el predominio que va a tener la cultura china sobre su periferia, pero también como un rasgo central que lleva al presente. Hablando de rasgos también que perduran, ¿no?, desde la antigüedad al presente, podemos hablar de 5 o 6 rasgos de perdurabilidad. Uno es el político, ¿no? 20 siglos de dominio imperial, ¿sí?, que se van a acabar en 1911, pero no así el gobierno central, ¿sí? O sea, podemos hablar de una continuidad donde lo político tiene un carácter unificador, ¿sí?, e impositivo sobre el conjunto de la población y el conjunto del territorio, ¿sí? Un poder central que va a iniciarse en el 221 antes de nuestra era y que va a llegar hasta Xi Jinping en el presente, ¿no? Hoy con un régimen comunista que va a descansar en esta tradición autocrática, ¿sí?, con fuertes bases modernizadoras, ¿sí?, pero diferentes a las que son Occidente. Segundo elemento, base perdurable en lo social. ¿Cómo va a prevalecer en lo social el pensamiento confuciano que vamos a explicar más adelante? Como un código de comportamiento y junto con él la idea de la piedad filial, la idea del deber de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Como tercer elemento, lo cultural. A pesar de que, a diferencia de los dos elementos anteriores, no existe una unidad semejante, donde en lo cultural existe mucha riqueza, pero en forma diferenciada entre lo que es la cultura de las capas superiores, ¿sí?, de las élites, y las culturas de la población, ¿sí?, del pueblo llano, ¿no? Entre ellos existe mucha riqueza y variedad, ¿sí?, como a la vez entre los elementos del interior de China, la costa de China, los pueblos más cercanos al oeste lejano de China, etc. Pero existe una fuerte unidad tanto en las culturas de élite como en la cultura popular. Otro elemento perdurable es, durante siglos, la idea del campo, como lo venimos diciendo, ¿no? Aunque vivimos unas décadas de
gigantesco desarrollo industrial y tecnológico en China, lo que perduró durante siglos es una cultura agraria. Así como perduró también el quinto elemento, una cultura derivado de la relación con la naturaleza, de la medicina, de la sabiduría de la curación, ¿sí? De formas propias chinas. También en lo religioso, y en esto el último elemento, el sexto elemento, que es la piedad relacionado con la piedad filial, es el culto a los ancestros o el culto a los antepasados que se inicia ya desde la dinastía Shang.